Un placer, mis queridos hermanos, de poder compartir con ustedes un nuevo mensaje que he titulado en esta ocasión La iglesia que está en tu casa. Y pido que me acompañen a Filemón, verso del 1 al 3. Allí vamos a estar leyendo lo que el apóstol dice de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y realmente es muy importante en este tiempo, mis queridos hermanos, hablar sobre este tema, la iglesia que está en tu casa, porque cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de tener una iglesia en la casa en este tiempo de confinamiento. Y es importante aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha permitido tener, de manera que podamos adorar al Señor, elevar y construir un altar en nuestros hogares, en nuestras casas, con una congregación pequeña o grande, pero allí estamos para glorificar el santo nombre de Dios en nuestros hogares. De manera que, hermanos, quiero preguntarte, ¿alguna vez te imaginaste volver al tiempo de la iglesia primitiva, donde los primeros cristianos utilizaban como lugar de reunión para la adoración a Dios las casas de muchos hermanos? Sí, allí se reunían muchos hermanos en sus hogares. ¿Alguna vez pensaste en pastorear tu propia casa como una congregación fiel a Dios? Pues entre los primeros cristianos se dio este escenario, donde la iglesia primitiva se congregaba en las casas. No era un lugar fijo de reunión, pero sí era muy relevante en ese tiempo, y a pesar de la persecución, la iglesia se convirtió en un cuerpo dinámico, un cuerpo unido que practicaba los principios de la enseñanza de aquellos hombres que vivieron cerca del Maestro. Pero además de eso, crecía de manera maravillosa en lo espiritual y en su obra práctica. Era de gran testimonio entre los que habían creído, y su fe brillaba por estar fundamentada en el sacrificio de Cristo. Ahora bien, dentro de lo que Dios ha permitido que ocurra en este tiempo de crisis, de confinamiento global, se encuentra en que la iglesia comience a practicar un verdadero cristianismo, un cristianismo antiguo, primitivo, aquellos donde la palabra del Señor era la fuente de toda la vida. Desde el lugar más íntimo que Dios ha construido, que Dios ha instituido, el hogar. Desde allí, hermano, queremos que se predique la palabra del Señor, se enseñe la verdad de Dios, todos los consejos de Dios a cada uno de los miembros de nuestra familia. Realmente el hogar es la base fundamental para el desarrollo ético y moral, espiritual de los hijos de Dios. En los relatos de Lucas, y quiero tomarme un tiempo prudente en cuanto a la introducción de este mensaje, porque es muy importante. En los relatos de Lucas vemos en muchas ocasiones la referencia de una congregación unida en algunas de las casas para tener comunión con Dios y con todos los hermanos. En Jerusalén, por ejemplo, la reunión se realizaba en el aposento alto donde se encontraban los apóstoles, algunas mujeres, la madre de Jesús, en fin. Lucas vuelve a describir de manera maravillosa la reunión de los cristianos en las casas. Esta vez se trata de la casa de María, la madre de Juan Marco. ¿Lo recuerdan? De Pablo, por ejemplo, se dice que asolaba las casas y se llevaba por la fuerza a hombres, a mujeres. Es decir, que Pablo sabía dónde encontrar a los cristianos celebrando el culto al Señor, en las casas.
Y así sucesivamente. Se puede continuar leyendo allí en la historia de los hechos. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Los cristianos primitivos se reunían en las casas para adorar al Señor. Cuando en el presente la iglesia vuelve a las casas, lo que hacemos realmente es recuperar el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso debería ser el más grande incentivo para todo cristiano. De manera que, amados hermanos, santos de Dios, este es el modelo de Dios para que en los actuales momentos seamos luz y sal desde nuestros hogares e imitemos a la iglesia próspera que se reunía en las casas en aquel momento. Dios tiene grandes razones para hacer que nuestros hogares sean centros de adoración. Para Él es muy importante, donde todos los miembros de la casa conozcan verdaderamente el carácter santo de Dios, la integridad, el respeto, la honestidad, el amor, la devoción a Cristo. Eso es muy importante. El servicio cristiano se cultiva especialmente en nuestros hogares. De esa manera formaremos y enseñaremos a una iglesia a permanecer santa y unida, porque las bases fueron fundamentadas en el hogar. Hoy en día, la perspectiva que se tenía de la iglesia, de sus actividades, del servicio cristiano, se paralizó por completo. Debemos de pensar seriamente en esto y preguntarnos por qué sucedió, hermano. Todas las ordenanzas de la Biblia o que la Biblia enseña no se cumplieron en este tiempo. El evangelismo, los perdidos, las actividades eclesiásticas, todos los proyectos, toda la visión de la iglesia se detuvo. ¿Qué clase de iglesia somos ahora, hermano? ¿Qué clase de iglesia es la que Dios quiere que seamos en este tiempo? La iglesia había perdido muchas de las virtudes que servían para practicar el servicio por amor los unos a los otros, el servicio al Dios verdadero, proclamar y adorar al Dios santo. De manera que lo que Dios ha permitido que ocurra en la iglesia es para mostrarnos el valor del sacrificio de Cristo por su pueblo para salvación. La iglesia de Cristo hasta este punto se había convertido en centros de idolatría humana, en lugares de falsas enseñanzas, centradas en el hombre más que en la gracia del Señor. Su adoración era para despertar emociones en el hombre y no en la gracia de Cristo, no en el corazón del verdadero creyente, para traer un conocimiento verdadero de lo que es la palabra de Dios a través de la adoración. De esa manera, la iglesia existe, hermano, y eso quiero que lo introduzca bien en su corazón, lo guarde allí. La iglesia existe para alabar y glorificar a Dios. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El testimonio de los falsos maestros, apóstoles y profetas, pseudos maestros, han corrompido la verdad eterna de Dios, y la iglesia es atacada fuertemente por personas y sus espectáculos. La iglesia se había convertido en lugares vanidosos, de mentira, de apuesta, de paganismo, de brujería. Los principios bíblicos de moral y ética que se enseñaban y que realmente no se hacían énfasis en los hogares de la iglesia, que actuaban como un modelo de altar a Dios. Como consecuencia, hay familias divididas y matrimonios cristianos a punto de desplomarse. Hijos desobedientes, madres tratando de ocupar el cargo como cabeza del hogar, etc. Estos líderes de la iglesia, hermano,
Solo buscaban el bien común, el dinero, la idolatría particular. Dios tenía que intervenir en semejante corrupción para que su carácter santo fuera glorificado. Su obra, su testimonio, su gracia eran pisoteadas y el juicio tenía que comenzar por la casa de Dios, por su pueblo. Una vez más, estoy completamente convencido de que Dios nos ha bendecido con este tiempo de aflicción. Quizá para muchos no lo ven de esa manera, porque el Señor nos ha hecho reflexionar en su gracia salvadora, para amarla de manera especial, hermano. Pero además de eso, nos ha permitido conocer el verdadero significado de lo que es la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? Su propósito. Y este es el tiempo para eso, hermano. Este es el construir de una iglesia santa, columna y baluarte de la verdad, comenzando desde nuestros hogares. Hoy quiero hablarles, como les dije, es al inicio de iglesia que está en tu casa, allí en Filemón. Josué dijo una verdad tremenda, muy maravillosa. Dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Está usted preparado para decir como este hombre? ¿Tiene usted esa convicción? Porque al contemplar el escenario de este mundo, hermano, nos damos cuenta de su triste realidad, de su desolador e inmoral e idólatra, vanidoso y pagano mover de la iglesia en este tiempo. Solo nos queda una cosa por decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, la iglesia es simplemente una congregación de fieles apartados por Dios mediante su fe en su Hijo Jesucristo, y que además tiene todas las cosas en común para cumplir la voluntad de Dios y así glorificar su santo nombre. En la iglesia de Apia y Arquipo había una iglesia, dice la palabra del Señor, así como hay una iglesia en cada uno de nuestros hogares en este tiempo. Y eso es maravilloso. Debemos de comenzar por allí y restablecer el modelo que el Señor nos ha permitido tener. Dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, dice, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz. Y eso es lo que realmente hoy le decimos a cada una de las iglesias: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a esa iglesia que está allí en tu casa. Las casas del Nuevo Testamento venían a representar la iglesia más adelante. Eran lugares donde se formaban discípulos con el propósito de parecerse al Señor. Estos miembros eran edificados en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, como el Señor la enseñó. Hoy tenemos el privilegio de tener una iglesia en cada casa, de manera que asumamos la responsabilidad que tenemos de parte del Señor y hagamos de nuestro hogar, de nuestra casa, una iglesia, centro de adoración. Ahora bien, mis hermanos, en esta mañana quiero recomendarles algunos principios que edifican y harán de la iglesia que está en tu casa sea un lugar santo de testimonio ante el mundo incrédulo y pecador. Y en primer lugar, la iglesia que está en tu casa, hermano, quiero darte este primer consejo. La iglesia que está en tu casa debe ser el primer lugar donde debemos aprender a conocer y adorar a nuestro Señor, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Deuteronomio allí 7
verso 9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pienso que conocer a Dios no es tarea fácil. Es el aspecto de nuestra disciplina espiritual más demandante que podemos asumir cada uno de nosotros. En este tiempo, o en el tiempo de los patriarcas, por ejemplo, nos encontramos con la iglesia en la casa, en la adoración familiar. Cuando Abraham estaba sentado allí junto a la puerta de su tienda, en el calor del día, encontramos al patriarca con todos los miembros de su familia, que adoraban allí junto al Señor. Dice la palabra de Dios: porque yo sé, dice el Señor, acerca del Padre de la fe, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. El aprender a conocer, adorar y amar a Dios es nuestra tarea, y el hogar, hermano, es el punto de partida para hacerlo. A Dios no se le conoce del todo, es imposible. A Dios se trata de conocer, y hay estándares espirituales que nos llevan a tratar de conocer a Dios, hermanos. Y uno de ellos, de esos aspectos divinos de Dios que debemos de conocer, son sus atributos. ¿Cómo llevamos a nuestro hogar ese conocimiento de quién es Dios y cómo adorarlo, hermano? Indudablemente a través de las Sagradas Escrituras. Dice allí la palabra del Señor en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocer a Dios, a nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestra meta. Adorarlo es nuestro privilegio y amarlo es nuestra comisión. La iglesia primitiva contaba con las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros en este tiempo contamos con la palabra inspirada de Dios en nuestros corazones, en nuestras manos, de manera física, para enriquecernos en toda nuestra vida, en todos nuestros sentidos. De manera que el hogar cristiano debe utilizar la palabra de Dios como la norma de fe y conducta. Y al respecto, hermano, quiero por lo menos darles 4 o 5 razones del por qué la palabra de Dios debe ser utilizada para conocer y adorar a nuestro Señor en el hogar. En primer lugar, porque ella es la que da testimonio de la obra redentora del Señor, de ese plan que se conoció en el eterno pasado del Señor. En segundo lugar, porque ella debe ser considerada la fuente de enseñanza para formar el carácter santo de Cristo en cada uno de los miembros del hogar, en cada cristiano verdadero. Con este fundamento, todo creyente deseará conocer y adorar al Dios cada día. En tercer lugar, porque la palabra de Dios, o por la palabra de Dios, cada miembro del hogar entenderá que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y a través de la palabra del Señor, el hogar será capacitado como instrumento para llevar el mensaje de la salvación a los perdidos, fruto del conocer y tener un estilo de vida de adoración. Y por último, porque ella es perfecta, inerrante en todo su contenido. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la palabra de Dios. La más humilde casa del creyente, permítame decirles, debe estar bellamente iluminada por la palabra de Dios. Dice la Biblia: y estas palabras yo te mando hoy, dijo el Señor por medio de ahí de Moisés, estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte
y cuando te levantes. En segundo lugar, hermanos, la iglesia que está en tu casa debe construir en el corazón de cada miembro un verdadero amor por Dios. Realmente este es el mayor objetivo que tenemos como hijos de Dios. No hay otra meta más elevada que esta. La iglesia que está en tu casa debe cultivar las enseñanzas, practicarlas y aplicarlas para amar a Dios de manera íntegra, bíblica y eterna. Tener un conocimiento del verdadero amor de Dios o a Dios enriquece el vínculo familiar, edifica un hogar sólido, porque cada uno de los miembros, hermanos, manifestará en virtud del otro el amor por Dios. Lo que muchas iglesias se habían estado enseñando antes de la crisis, de esta crisis de salud, era un insulto a la grandeza del Señor. No se enseñaba la doctrina de los apóstoles, ni lo que Jesús dejó plasmado en su palabra. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque Dios es amor. Dice allí en primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es fundamental para la iglesia que está allí en tu casa, que cada miembro ame verdaderamente al Señor. Por esto debemos formar algunos aspectos, fomentarlos allí, de cómo hacer que mi vida, mi ser, llegue a amar a Dios de manera bíblica. Primero, la búsqueda de la presencia del Señor incesablemente. Isaías 55 nos dice algo al respecto. Versículos 6 al 8, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras, en tanto que está cercano, llamarle. Mateo, por ejemplo, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Es una búsqueda incesante. La búsqueda de Dios tiene que ser ordenada, tiene que ser amada, hermanos del Señor, amada. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27:8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En segundo lugar, la obediencia continua a la palabra, la búsqueda incesante y la obediencia continua a la palabra. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice Juan. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendrá a él y haremos morada con él. En tercer lugar, por un servicio amoroso. Mateo 25:40. Y respondió el rey y le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando eres un siervo consagrado a Dios, amado, y de esa manera sirves, es porque has conocido el amor y porque le has amado también. Y en tercer lugar, la iglesia que está en tu casa, amado santo de Dios, es la que debe aprender y enseñar a amar a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. El amor de muchos por su prójimo en este tiempo se ha desvanecido un poco a causa de la maldad, entre otras cosas, del pecado. Pero el amor hacia el prójimo es el principio fundamental de la fe cristiana, porque ese amor describe si nuestra conversión es verdadera o no. La palabra del Señor, por ejemplo, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas.
todavía está en tinieblas. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Son versículos claves, fundamentales, para entender la importancia del amor hacia el prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, cumplimos con el mandamiento del Señor. Y en nuestros hogares tenemos la obligación por cumplir con este mandamiento, pero con un amor que haya nacido de nuestro encuentro con el Señor. ¿Quién es nuestro prójimo? Allí Lucas lo ilustra de manera maravillosa, Lucas 10, 25 al 37. Allí el autor nos dice, nos presenta a Jesús con una narración de uno que fue maltratado, enseñando nuestro deber de cumplir la palabra de Dios. Ve y haz tú lo mismo. Servicio amoroso. El amor a nuestro prójimo nos indica la idea de servir con el amor, con un amor en cada situación, donde estemos involucrados. Al entender este principio, cada miembro de la iglesia manifestará un servicio fundamentado en el amor a Dios y a sus semejantes. Al respecto, quiero hablar un poco de la importancia de la iglesia en la casa. Es muy importante en este tiempo. La iglesia, mis queridos hermanos, no es un lugar específico. Ya eso lo conocemos. Nosotros somos templo del Espíritu del Señor. No es una estructura, es un cuerpo, un organismo vivo que pertenece al Señor, por supuesto, por la obra redentora. Según su etimología es eso, un cuerpo vivo. Cristo es la piedra base de nuestra vida, de nuestras vidas. Y por Cristo son sustentadas y edificadas en el conocimiento de la salvación. Cuando traemos ese conocimiento de la voluntad de Dios a nuestros hogares, estamos garantizando una generación de hombres y mujeres temerosas al Señor. Y las convicciones elegidas dentro del corazón de cada uno será de provecho para cada uno de ellos. El propósito de la iglesia en la casa, ¿cuál es? El verdadero propósito de la iglesia reunida allí en compañerismo y ánimo los unos a los otros en las casas. Es para eso, hermano, para fomentar el verdadero cristianismo de Cristo, lo que Cristo enseña. Dice allí la palabra del Señor. El propósito de la iglesia es el crecimiento y la edificación de sus miembros hacia Cristo, hacia una vida en común a través de su ministerio, los unos con los otros. Primero a los Corintios 14, 12, 1 y 2, 9, 26. Los beneficios de la iglesia en la casa. Quisiera hablarle un poco de esto. Nos ayudan especialmente a funcionar bíblicamente. Servirnos unos a otros. Tiene que ver con una relación íntima los unos a los otros. Tiene que ver con animarse activamente los unos a los otros. La iglesia en la casa constituye, o construye, mejor dicho, el carácter santo de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y los hace como un instrumento preciso, potencial y poderoso del Espíritu Santo, en las manos del Espíritu Santo. De allí. Con estos principios, hermanos, de lo que es la iglesia que está en tu casa, y quiero que lo grabes en tu corazón, no he querido decir que son los únicos que debemos de atender con diligencia y observar como iglesia, no. Pero sí son la base para construir la iglesia fuerte que queremos más adelante. Y lo hacemos dentro de nuestro entorno, nuestro hogar. En esta mañana te he recomendado algunos principios para conocer y adorar a nuestro Señor. La iglesia que está en tu casa debe construir, en segundo lugar, un corazón de cada uno de ellos
con un verdadero amor por Dios. La iglesia que está en tu casa, amado y santo, es la que debe aprender a enseñar a amar a nuestro prójimo. Espero que en este tiempo le dé la importancia de vida a los momentos de congregación que hay en tu casa, ese privilegio y ese honor de poder ministrar nuestro hogar de manera bíblica con la palabra del Señor, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá. Hermano, que en este tiempo el Señor le bendiga ricamente.